a la Defensoría en los próximos 10 días. ¿Cómo va a ser la cobertura de la Defensoría para garantizar la transparencia electoral, para garantizar que las elecciones se lleven de manera adecuada? Por supuesto, sumándose al trabajo de los entes electorales. Sí, la Defensoría del Pueblo, como lo ha venido haciendo desde el año 1998, viene a desarrollar una supervisión electoral de este proceso electoral y regional. Hemos tenido la contribución de los fondos de recursos públicos la semana pasada y estamos organizándonos para tener 900 personas desplegadas a nivel nacional en nuestras... Debe decir una pequeña pausa. ¿La semana pasada recién les han entregado el dinero? Sí, el dinero ha tenido una demora, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para contratar a las 900 personas que nos van a acompañar. ¿Pero por qué se ha demorado el dinero? El dinero es que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha demorado en entregarles el dinero tan importante para, digamos, prever lo que será la cobertura de las elecciones. Sí, en realidad nosotros lo teníamos solicitado desde el mes de enero. Ya fue en una reunión que tuve con el propio ministro Burneo que le planteé el tema y a partir de entonces los equipos técnicos del MEF se interesaron en este trabajo conjunto y el domingo anterior salió el decreto supremo que nos autorizaba 850,000 soles para esta labor. Me estaba diciendo que son 900 personas involucradas en este trabajo. 900 personas que se van a desplegar por todo el Perú en nuestras 40 oficinas, vamos a contar con colaboradores y estamos estimando llegar a 1,500 locales de votación. Pero ¿qué hace la Defensoría del Pueblo en la contribución desde el rol supervisor y promotor de derechos con el sistema electoral? Básicamente el sábado primero, vamos a ver las condiciones de los locales para la votación, que llegue el material electoral. Sí. Que no haya propaganda, las condiciones para la atención preferente de las personas con discapacidad y la capacitación del personal para el ejercicio del derecho al voto. El domingo estamos en los locales desplegados desde la mañana, viendo que el ejercicio del derecho al voto se lleve especialmente para la atención de población vulnerable. Vamos a estar en comunidades andinas, nativas, las posibles incidencias que puedan ocurrir en el interior de los centros de votación, las condiciones, como lo decía, para la atención preferente, la participación política de las mujeres, que es un tema en el cual incidimos mucho, y la atención y gestión que pueda darse ante posibles escenarios de conflictividad. Sobre esto último, quiero señalar que tenemos especial preocupación porque hay candidatos que están levantando las voces en el sentido de que si no ganaran las elecciones habría un fraude. Entonces, acá tiene que haber absoluta responsabilidad de las candidaturas, de las organizaciones políticas en respetar el proceso. Y en esa lógica, la Defensoría del Pueblo entiende que los conflictos electorales no se resuelven como otros conflictos a través de la negociación, a través del diálogo, sino que hay procesos altamente reglados que tienen que ser respetados. Sí, no se puede negociar quién gana las elecciones. Gana las elecciones el que tiene más votos. Exactamente. Entonces, estamos en contra de todos estos actos de violencia, llamando a las candidaturas a que más bien en lo poco que les queda puedan ellos exhibir las propuestas que tienen para que los electores puedan tomar una buena decisión y que sea una decisión informada. ¿Han identificado zonas de especial conflictividad, de especial peligro? En realidad no tenemos zonas, pero por ejemplo tenemos un audio, video que en Tarma un candidato habría señalado que podrían incendiar los locales de votación. Entonces, estos mensajes no ayudan porque hay que fortalecer el sistema electoral, pero básicamente el sistema democrático. Entonces, la democracia significa participar en igualdad de condiciones, con un procedimiento abierto, pero respetar el proceso. No es que si no gano, es que hubo fraude. Y además es algo incomprensible, que alguien se someta a las reglas de la democracia, pero si esas reglas no lo benefician, o los votos, que son consecuencia de estas reglas, no lo benefician, no solo impugnaría las elecciones, sino que quemaría los locales de votación. Eso es una cosa, pues, bárbara, salvaje, ¿no? Predemocrática.
Esas prácticas antidemocráticas son las que preocupan a la Defensoría y por eso es que levantamos la voz en ese sentido. O sea, la violencia no puede apoderarse de escenarios que deben ser una fiesta electoral en el que quien decide es la población, los ciudadanos y ciudadanas que legítimamente van a elegir y lo pueden hacer en una gama de posibilidades. Sí. Entonces, también hacemos pedagogía respecto a lo que es la democracia, lo que es el sistema electoral, a cómo se tiene que respetar el proceso reglado, pero también nos preocupa los mensajes en las campañas. Vemos que en las campañas hay mucho tráfico de información violenta, de ataques, y eso no debe ser. La campaña debería más bien ser propositiva y cada quien indicar qué es lo que va a hacer. Ahora, esto es un operativo enorme, 900 personas. ¿Se podrá montar en 10 días? Mira, en la Defensoría del Pueblo, que somos un equipo pequeño a nivel nacional, somos 728 personas, un dinero y brazos que nos puedan ayudar siempre son bienvenidos. Estamos a dedicación exclusiva las 24 horas del día. Hemos empezado a trabajar desde el domingo que tuvimos el dinero para contratar las personas. Es cierto que tenemos una gran legitimidad porque la gente quiere hacer ese trabajo por la Defensoría del Pueblo. Y desde acá yo saludo a esos voluntarios que mayoritariamente son estudiantes universitarios, bachilleres de todas las formaciones que a nivel nacional han ido a la Defensoría del Pueblo y ya estamos hemos cerrado con las personas que nos van a apoyar, pero también están nuestros equipos. Todos nosotros vamos a salir a supervisar. Entonces, sí, es titánico, pero lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Por otra parte, la Defensoría ha seguido, me consta, muy de cerca el caso de las denuncias por abusos psicológicos, físicos y sexuales emitidas por el hijo de Gonzalo Alegría en contra del candidato de Juntos por el Perú. ¿Qué le ha parecido todo este caso que ha revelado Nativa? Es un caso muy grave para la Defensoría del Pueblo, muy doloroso desde la perspectiva de la víctima, quien a través de la abogada que ejerció en su momento, la doctora Brenda Álvarez, con quien hemos tenido contacto, hemos podido constatar, en primer lugar, que la denuncia existe, en segundo lugar, que él ha sido sobreexpuesto con su nombre en medios de comunicación, ha sido maltratado por el propio padre, y acá hablo del tema de investigación por violencia psicológica, física y sexual que él ha denunciado. Y hago el deslinde, y no me refiero al candidato, porque el candidato por las normas electorales, por esa denuncia, no puede ser retirado. Entonces, por un tema de neutralidad, separamos las cosas, pero sí estamos muy atentos al caso. Él tiene la intención de comunicarse con nosotros porque quiere dar a conocer cuál es su versión sobre todo lo que se está tejiendo en medios de comunicación, pero también la información que su padre está ventilando en los medios de comunicación. Entonces, el hijo de Gonzalo Alegría ha contactado a la Defensoría. El hijo de Gonzalo Alegría ya habló con la doctora Brenda Álvarez. Él quiere tener el contacto con nosotros para dar su versión. O sea, no quiere salir en los medios de comunicación. Sí, él completamente comprensible. Intimidad, y para nosotros eso es lo importante. Pero por la información que ya tiene la Defensoría, usted corrobora efectivamente que existe esa denuncia. Existe la denuncia. La Defensoría del Pueblo ha ido a la comisaría de Orrantia, nuestro jefe de la Oficina Defensorial de Lima se ha constituido a la comisaría, ha seguido el ciclo de esa denuncia. Esta ha llegado a la Fiscalía especializada en delitos contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En esta ha sido archivada y es ahí donde nosotros pedimos ¿cuál ha sido la historia de ese archivamiento de la denuncia? Si es que ha habido investigaciones o no. Obviamente, de hablar con la víctima, sabremos si él quiere que se reabra el caso, quiere continuar o simplemente quiere dar su versión y que lo dejen en paz respecto al tema. Pero sí nosotros vamos a identificar dónde han habido puntos en los que la Administración de Justicia habría fallado, porque sí son casos que revelan una necesidad de investigaciones que sean prolijas, que sean oportunas y que realmente le den la protección a las víctimas. Me importa muchísimo lo que está diciendo ahora mismo porque la Defensoría del Pueblo corrobora la información que ha vertido Nativa a la opinión pública. En primer lugar, lo que nos está diciendo es que es falso lo que está diciendo el señor Gonzalo Alegría
radicalmente falso. Ustedes han corroborado que esa denuncia existe y por tanto no es una falsificación de Laura Grados y no es una falsificación de Nativa, como lo viene repitiendo el señor Gonzalo Alegría. Personal de la Defensoría ha tenido la denuncia en sus manos, la ha visto directamente y da fe la propia defensora del pueblo de que es verdad, ¿verdad? Sí, y como le digo, nosotros estamos pidiendo oficialmente porque hay 2 carpetas fiscales acumuladas. Entonces, ya para entrar en el fondo del asunto, necesitamos tener acceso a la carpeta completa, no solo a la disposición fiscal que archiva, en la que se hace un recuento de hechos, sino a todos, si hubo declaraciones, si hubo efectivamente el oficio que se mandó para que pase las pericias psicológicas la víctima. También hemos corroborado ya con Migraciones que él, como se señala, ha abandonado el país, se ha ido del país el 7 de abril y sí, tiene relación con el relato, porque él entra en el año 2018 y su próxima salida es el 7 de abril después de estos hechos. Esta es otra noticia que me parece muy importante subrayarla, defensora, que es que el hijo de Gonzalo Alegría se ha puesto en comunicación con la Defensoría del Pueblo para solicitarle asesoría en este caso. ¿Le llama la atención el archivamiento de este proceso? Sí, nos llama la atención el archivamiento y las notificaciones, porque para que haya un archivamiento y sea consentido, es decir, esté oleado y sacramentado, las partes tienen que ser válidamente notificadas. Y él, aún yéndose del país, tenía una abogada registrada en el caso, que es la doctora Brenda Álvarez. Entonces, ahí queremos ver fechas de notificación, si es que ha habido ese rigor, porque todo sale cuando el señor Gonzalo Alegría pide al Poder Judicial que se retiren los antecedentes y se borre todo lo que tiene. Entonces el Poder Judicial hace bien en decirle al Ministerio Público que le envíe todo, sí, pero con las notificaciones válidas. Entonces ahí viene el tema, la abogada recuerda que nunca le han notificado de ese archivo y por eso es que el Ministerio Público tendría que remitirnos la información. Es más, el propio Ministerio Público, porque esa es una investigación desde fuera que hace la Defensoría en su rol supervisor, pero el Ministerio Público ya podría activar sus mecanismos para verificar cómo es que se llevó con rigor ese proceso. Ajá. ¿Esto se puede subsanar? ¿Qué es lo que va a hacer la Defensoría en el caso de que se hubieran cometido irregularidades? En el caso de cometerse irregularidades hay 2 aspectos. Uno es pedir que el órgano de control pueda investigar dónde es que están las fallas, si es que habría un tema, por decir, de dilación, de no haber notificado oportuna o válidamente. Pero lo otro, por ejemplo, el hecho de pedir que se reabra la investigación si es que esta no se da, sí va a depender de la conversación que tengamos con la víctima, porque él lo que ha señalado básicamente es que no quiere la exposición mediática, no quiere seguir con esos procesos. Él se ha ido a España, prácticamente ha huido de este escenario. Bueno, el propio Gonzalo Alegría lo dijo en una entrevista ofrecida ayer a Exitosa. Se fue con lo que tenía puesto, huyó con lo que tenía puesto. En realidad no es que huyó de un contexto que él se lo haya generado. Tampoco. Él huye por las circunstancias en las que estaba viviendo acá. Y claro, la denuncia, como digo, existe. Obviamente, ante una denuncia, una investigación puede entrar en mayor abundamiento de detalles para poder determinar responsabilidades, pero lo cierto es que también él quiere comunicarse para dar su versión y nosotros lo orientaremos porque acá el principal interés que tiene la Defensoría del Pueblo es en la protección y en la defensa de la víctima. ¿Él está en inferioridad de condiciones por ser hijo de alguien con poder? No hemos conversado con él, pero la doctora Álvarez lo que nos dice es que él quiere hablar con la Defensoría para hacer pública la posición frente a esto, porque no quiere dar entrevistas públicas. Y ahí hay que entender su preocupación de ser revictimizado, de haber sido expuesto. Y hay medios de comunicación donde incluso han dado nombre y apellido completo. Y eso no se debe hacer con una víctima. No, nosotros en Nativa tomamos esa decisión editorial desde el comienzo, no revelar su nombre para evitar la revictimización. Nosotros hemos tenido la primicia, hemos sacado esta investigación. Y es verdad que otros medios han sacado el nombre completo del hijo de Gonzalo Alegría, repitiendo, reproduciendo además, digamos, las publicaciones del propio candidato de Juntos por el Perú en sus redes sociales, que incluían fotografías y el nombre de su hijo. Algo que
me parece lamentable, no solo por tratarse de un candidato a la alcaldía de Lima, alguien con aspiraciones políticas, sino por tratarse específicamente de un padre. No importa su condición como político o como lo que sea. Así es, y ahí nosotros nuevamente hacemos el llamado a una información responsable que se tiene que dar, siempre ponerse en la perspectiva de la víctima, cómo afronta el proceso. Es más, él luego de este tiempo ya pudo estar en un proceso de franca recuperación fuera del país y verse expuesto en un tema nacional con nombre propio, sí le ha generado una preocupación. Sí, me comenta aquí Paula Ugaz, editora general de Nativa, que ha seguido de cerca los casos de abusos sexuales, psicológicos y físicos cometidos en el seno de la iglesia, en congregaciones como el Sodalicio de Vida Cristiana. Los nombres de las víctimas del caso Sodalicio, del Colegio Héctor de Cárdenas, jamás han dado su nombre. O sea, nunca han aparecido los nombres de estas personas y eso no ha evitado que la justicia actúe. Así es, y ese debe ser un rigor, o sea, ahí hay un marco de protección, digamos, absoluta de una víctima, sea menor de edad, sea mayor de edad, porque finalmente estás ventilando aspectos muy dolorosos, muy privados, en los que una persona sale de ese escenario de dolor, de frustración, de afectación, para buscar justicia. Entonces, esa protección tiene que ser máxima y ahí sí apelamos a la responsabilidad de los medios de comunicación para informar, sí, pero con esa cautela absoluta de la identificación de víctimas. Por supuesto, Eliana Rebollar, defensora del pueblo, muchas gracias por la información que ha compartido con nosotros en Nativa, una información vital en estos momentos. Era una información que nosotros conocemos, que nosotros hemos reafirmado, pero lo ha confirmado también la Defensoría del Pueblo. La denuncia en contra de Gonzalo Alegría existe, la ha visto personal de la Defensoría en la comisaría de Orrantia y adicionalmente está el hecho de que el hijo de Gonzalo Alegría, que viene denunciando a su padre, ha tomado contacto con la Defensoría del Pueblo para solicitar asistencia en este caso. Muchísimas gracias nuevamente por su participación en Al Vuelo. Gracias a ti. Buenas